El periodo anual de sesiones 2016-2017 y las actas de las sesiones sexta, séptima, undécima y décima tercera de la primera legislatura ordinaria 2017-2018. Si ningún congresista formula observaciones a las actas, se darán por aprobadas. Las actas han sido aprobadas. Le voy a dar la palabra, me han pedido la palabra el congresista Tubino y el congresista de Belaunde. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Como ha sido de conocimiento de todo el país, señor presidente, en los últimos días se ha producido una nueva baja de nuestra Policía Nacional del Perú, un efectivo más nuestro que ha dado su vida por todos los peruanos en el BRAE, señor presidente. Se trata del suboficial de tercera de nuestra Policía Nacional, Aarón Edgar Gómez Cuti, para quien, señor presidente, pido un minuto de silencio. Muchas gracias. Gracias. Un segundo, congresista Alberto Belaunde. Gracias, presidente. Me sumo al pedido que hace mi colega Carlos Tubino. Y también, presidente, quería rendir homenaje a quien fue un gran parlamentario y un gran jurista, Jorge Avendaño Valdés. Jorge Avendaño Valdés ha sido parte de la conciencia jurídica del país. Revolucionó la enseñanza del derecho no solo en la Universidad Católica, sino también para todo el país. Fue decano del Colegio de Abogados, siendo una voz muy importante para la Constitución de 1993. Y aquí en este Parlamento defendió la democracia y el Estado de Derecho. Por eso yo también pediría que se pueda considerar un minuto de silencio para ese gran parlamentario y gran jurista. Como no, congresista. Congresista Rosas. Por si acaso esto lo han pedido los congresistas con tiempo. Congresista Rosas. También quiero hacer de la misma manera un pedido para que se guarde un minuto de silencio en la memoria de Fernando de Cislo, un gran artista y un gran demócrata también. Muchas gracias, señor congresista. Minuto de silencio. Muchas gracias. Continúa la sesión. Señor relator, primer tema. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 1410, se propone modificar el decreto de urgencia 003-2017, decreto de urgencia que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. De conformidad con la parte pendiente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia debate para la segunda votación. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución. Audio. Ahí. Gracias, presidente. Presidente, considerando que el texto sustitutorio recaído sobre el proyecto de ley 1410 que modifica el decreto de urgencia 003-2017 se encuentra pendiente de segunda votación, solicito a usted que pueda proceder a pedir el voto a los señores parlamentarios para seguir con el trámite de ley. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Lescano. Señor presidente, yo creo que tal como está esta ley que se aplica a aquellos proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y para evitar los casos de corrupción en el Perú, como ha demostrado que se venían ocurriendo la empresa Odebrecht y otras empresas brasileñas,
En estos actos de corrupción también ha habido empresas del Perú, el caso de Graña y Montero. En este dictamen aprobado en primera votación no se encuentra Graña y Montero. Yo no sé quién está blindando a Graña y Montero y otras empresas que tienen responsabilidad a dichos del propio Odebrecht, a dichos de los propios empresarios corruptos. Dijeron que los señores de Graña y Montero conocían y se habían beneficiado con ingresos ilícitos de las coimas. Entonces, aquí no están las empresas socias, aquí no están las empresas consorciadas, y aquí se está blindando esos intereses, y aquí no se puede decir que el Parlamento Nacional, aprobando esta ley, está luchando contra la corrupción. Al contrario, estamos blindando a los corruptos. Y yo creo que quienes tienen impedimentos, señor presidente, para intervenir en estos casos por tener familiares en la empresa de Graña y Montero, se han debido abstener. Y han intervenido aquí personas cuyos familiares trabajan en Graña y Montero. Y los parlamentarios que me están escuchando saben a quién me refiero. Yo creo que este caso, señor, debe regresar a la comisión, y en todo caso, señor, hacer un cuarto intermedio para la próxima semana, porque antes del voto de investidura de un Consejo de Ministros no se puede aprobar entre gallos y medianoche un dispositivo que dice que va a luchar contra la corrupción. Absolutamente falso. Aquí simplemente se está haciendo el juego a la corrupción. Y esto no se puede aprobar, señor presidente, en los términos en que se encuentra. Yo pido, señor, como cuestión previa, que este tema pase la próxima semana para analizar adecuadamente, porque no se puede aprobar este dispositivo en los términos en que se encuentra. Gracias, señor. Muchas gracias. Solamente para recordar que son las 9:35, no estamos entre gallo y medianoche. Congresista Miguel Torres había pedido la palabra, me pide una cuestión de orden. Congresista César Segura. Congresista Segura, ¿cuál es el artículo del reglamento para la cuestión de orden? Usted está pidiendo una cuestión de orden. Sí, presidente. Precise la cuestión. Para que el congresista que acaba de tomar la palabra diga nombres de los parlamentarios que están involucrados en lo que acaba de mencionar. Gracias. Presidente. No la puedo proceder como cuestión de orden. En todo caso, es un pedido que el congresista Miguel Torres podría hacer lo suyo. Le doy la palabra al congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Lo primero que tengo que decir es que, como siempre, creo que a algunos congresistas les falta leer de manera completa o integral los dictámenes o los proyectos de ley que se presentan. Aquella persona que se dé tiempo y que se dedique a revisar verdaderamente el dictamen de la Comisión de Constitución podrá advertir que sí, que a diferencia de lo que hacía el decreto de urgencia 003 del gobierno, del Ejecutivo, esta norma sí da un paso más, sí avanza y sí obliga a hacer la retención a aquellas empresas socias o consorciadas en los proyectos donde se haya corroborado, donde se haya confesado que ha habido corrupción o que haya una sentencia al respecto. Justo ayer lo comentaba y decía, tenemos poca experiencia, algunos que estamos dentro de este Parlamento, pero ya nos dimos cuenta que hay algunos congresistas que utilizan el término regresar o que utilizan el término que vaya a un cuarto intermedio a efectos de que el tema se dilate y no se tome las decisiones correspondientes. Este tema de acá, presidente, finalmente no termina con un candado. No quiere decir que acá no se pueda mejorar la norma. Se podrá mejorar y muchísimo. Para lo cual lo invito a cualquiera de los congresistas a seguir legislando sobre la materia. Me pide una interrupción en el congresista Becerril. Las dos interrupciones. El congresista Héctor Becerril tiene las dos interrupciones. Gracias, colega Torres. Gracias, presidente. Es gravísimo lo que dice el colega, no sé si llamarlo colega en realidad ya, a Johnny Lescano,
porque dice que con esta norma estaríamos blindando a los corruptos. Le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo de vigencia ha tenido el decreto de urgencia 003? El colega ha sido incapaz de presentar algún proyecto de ley. Seguramente estaba contento pues como estaba el 003, que sí blindaba completamente a Odebrecht y también a las empresas consorciadas peruanas. Ahora que avanzamos un paso importante, dice que se quiere blindar a la corrupción. Yo pregunto, ¿no es que él querrá blindar a la corrupción queriendo ensuciar un dictamen que a todas luces va avanzando en esa lucha? Además, colega Torres, no es que algunos no lean. Es peor, presidente, es peor, colega. Algunos leen, pero no entienden lo que leen. Y eso es gravísimo. Y no es la primera vez. Hay colegas, como el caso que me estoy refiriendo, que con el afán de figurar hacen conclusiones totalmente equivocadas. Y acá están los medios de comunicación. ¿Por qué no presenten en todo caso una iniciativa que mejore a la que se ha avanzado? Eso es avanzar. Lo de ustedes es pura demagogia. Gracias. Congresista Miguel Torres, puede continuar. Sí, presidente. Presidente, solamente para que no quede duda, me permitan leer para aquellos que no hayan podido revisar el dictamen en detalle. En el 5.2 se dice expresamente lo siguiente. Tratándose de proyectos sobre los cuales los sujetos comprendidos en el artículo 2, vale decir aquellos que hayan reconocido corrupción o que sentencien como tal, y que al tiempo de su comisión hayan actuado individual o conjuntamente con socios, consorciados o asociados de estos, bajo cualquier forma asociativa o societaria prevista por la ley, con el propósito de contratar con alguna entidad del Estado para dichos proyectos, sin importar el tipo o grado de participación o responsabilidad penal de estos últimos, el margen de retención se aplica por la totalidad o sobre la totalidad de los proyectos. Más claro, presidente, ni el agua. Vuelvo a solicitar que si alguien tiene la intención de mejorar esta norma, lo hagan, bienvenidos. Pero lo que no me gustaría que sucediera, presidente, es que abandonen sorpresivamente el Pleno y omitan votar como fue en la última oportunidad. El día de hoy creo que los peruanos están mereciendo un mensaje claro y que se digan las cosas como deben ser. Este proyecto de ley, este dictamen, no ha sido exonerado de segunda votación. Hemos esperado los 7 días. No se está sorprendiendo a nadie. Lo único que estamos haciendo, la bancada de Fuerza Popular, es ser consistentes y coherentes con nuestro mensaje. Nosotros sí luchamos contra la corrupción. Gracias, presidente. Congresista Marisol Espinosa. ¿De ahí sigue Mulder? Congresista Marisol Espinosa, de ahí sigue el congresista Mauricio Mulder, congresista García. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente creo que ha habido bastante oportunidad para hacer los aportes. Alianza para el Progreso presentó algunos aportes precisamente sobre este tema y creo, vuelvo a expresar la preocupación para que no quede ninguna duda. Efectivamente, en el artículo 5 se coloca y se hace referencia a los socios, a los consorciados, pero también sería oportuno, señor presidente, por su intermedio a la presidenta de la Comisión de Constitución, cuando se habla de los sujetos comprendidos. Cuando se habla de los sujetos comprendidos, quedan fuera los socios, consorciados o asociados a esto, que participaron en obras vinculadas a actos de corrupción. Creo que sería oportuno agregar en el artículo 2, antes del segundo o el tercer apartado, que precise, para que no quede la más mínima duda de que no se está
apoyando o empañando una ley que básicamente es lucha contra la corrupción, pero que quienes no han admitido su responsabilidad, quienes la eluden haciendo una serie de estrategias legales. También, señor presidente, porque a través de la división de operaciones estructuradas y además de las operaciones de las empresas offshore, queda muy claro cómo triangulaban las operaciones, se incluya a los socios, consorciados o asociados a estos en las obras en las cuales haya delitos de corrupción. Creo que eso sería oportuno y además ayudaría mucho realmente a demostrar que se está haciendo legislación para luchar contra la corrupción. Gracias, presidente. A usted, congresista Mauricio Mulder. Interrupción. Una interrupción me solicita el congresista Lescano. Tiene interrupción, congresista Lescano. Gracias, congresista Mulder. Bueno, tengo que pedir interrupciones para que la mesa directiva, señor, me dé el uso de la palabra. Me están aludiendo cuando los señores no saben de lo que están hablando o saben que están encubriendo la corrupción. Aquí, como ya se ha dicho, no está comprendido en el artículo 2 los socios o las empresas consorciadas. No están comprendidos. El artículo 5, señor Torres, es simplemente para la retención, no le engaña al país, no le engaña al país, no encubra la corrupción. Entonces hay que decir eso, señor, claramente. En el artículo 2 no están comprendidos para investigarlos como delincuentes aquellos que han participado junto con las empresas corruptas brasileñas. Y aquí se quiere sorprender, señor, blindando a empresas nacionales que han estado lucrando ilícitamente con dineros del pueblo, socias de la corrupción. Y en segundo lugar, señor Becerril, ubíquese, ubíquese. El segundo minuto. Ya acabó el minuto, congresista Mulder. Congresista Mulder. Me solicita la segunda interrupción, segundo minuto, presidente, con su venia. ¿Cómo no? Congresista Lescano. Señor presidente, en la Comisión de Constitución, señor Becerril, a través de la mesa le hemos hecho como 10 o 15 propuestas cuando el señor Torres era presidente de la Comisión de Constitución. ¿Las han tomado en cuenta? Ni una, señor. Han hecho presentar un proyecto de ley con la señora Karina Beteta. Simplemente eso. Vaya a leer las actas, vaya a leer la participación, qué propuestas estaban haciendo. Así que ubíquese, hable con seriedad y no cometa torpezas, que es una vergüenza más bien para el Parlamento Nacional. Gracias, congresista Mulder. Puede iniciar, congresista Mulder. Presidente, yo en primer lugar quisiera objetar la oportunidad de este debate. Estamos con el gabinete esperando para una investidura y estamos empezando a debatir un tema altamente conflictivo, que ya tuvo que pasar a cuarto intermedio justamente porque no se encontraba ningún consenso y porque era claro de que con el texto absolutamente farragoso con el que se está presentando, estas modificaciones al artículo, al decreto de urgencia 003 no van hacia lo que era el fondo de la propuesta original que había hecho la congresista Karina Beteta, que había justamente sostenido en reiteradas oportunidades que todo lo especificado en este decreto de urgencia de restricción para las empresas que estaban vinculadas al tema lavajato tenía que involucrar sin duda alguna a los consorciados. Ese es el tema tan sencillo, presidente. O sea, lo mismo que le debe pasar a la empresa Odebrecht, OAS, etcétera, le tiene que pasar a todos los socios que han tenido y que son domiciliados en el Perú. Sin embargo, aquí no. Nuevamente se viene con el texto anterior, presidente. El señor Torres ha manifestado de que se está mencionando a los consorciados en el artículo 5.2. Eso ya se había mencionado en el texto anterior y justamente le hicimos la referencia en el sentido de que ese mismo texto que está en el 5.2 se trasladase con los mismos conceptos al artículo 2, que es el que determina cuál es el ámbito de competencia del decreto. Repóngale el tiempo. Es decir, presidente, los sujetos comprendidos, en el sentido de que cuando se pone que son los vinculados a los mencionados en las acápites anteriores, que son los condenados, que no es el caso de las empresas peruanas, o los que hayan reconocido, que tampoco es el caso, los vinculados tenían que también incluir a los asociados.
pero los vinculados son solamente los que pertenecen al entorno económico de las empresas, es decir, las subsidiarias, las empresas adicionales que se crean, etcétera. Pero no son los socios, que son otras empresas. Y entonces, si de una manera tan clara en el artículo 5.2 se menciona a los socios, ¿por qué no se puede mencionar en el artículo 2, que es el de los sujetos comprendidos? Es porque expresamente no lo quieren mencionar, es obvio. Es obvio. En el artículo 5.2 se menciona a los socios solo para el tema de cuando el Estado les debe y puede entonces retener el dinero. Nada más que para eso, presidente. Y no es casi el caso, porque es al revés. En la mayoría de los casos son las empresas las que le deben al Estado. Pero entonces este decreto, presidente, no es un decreto que va a luchar auténticamente contra la corrupción y da la impresión de que al verlo en este momento estuviéramos detrás de una suerte de componenda o pacto secreto. Aquí la bancada del gobierno guarda un silencio espectacular, ¿no? Silencio total. ¿Votarán a favor nuevamente? Hay un pacto entre el fujimorismo y el gobierno para sacar un proyecto que beneficie sustantivamente a JJ Camet, a Grañi Montero, a esas empresas que van a tener que asumir responsabilidades. Entonces, a todas esas empresas, presidente, tenemos que ser bastante claros en el sentido de que si no luchamos abiertamente contra la corrupción, esas empresas seguirán actuando como han actuado en anterior oportunidad. Y esto, presidente, en medio de una investigación en la que estamos viendo que a un sujeto que se fuga y que está vinculado también a los temas de los seguros, sin que regrese, ya el Ministerio Público dice no ha lugar a ninguna investigación, ¿no? Al señor Salazar, no pasa nada. Entonces aquí hay gente que por lo bajo ya se está arreglando, pues presidente, es obvio. Y este decreto no va a ayudar justamente a revertir una situación como esa. Se está viniendo con el mismo texto. ¿Para qué se fueron a cuarto intermedio? Si se están viniendo con el mismo texto. El cuarto intermedio es para buscar acercamientos, para buscar consensos, para buscar propuestas comunes, para hacer que las decisiones del Parlamento, al tener más aglomeración de parlamentarios, sean más sólidas y más sustentables y más defendibles en los medios, en todas partes, ante la ciudadanía. Pero cuando solamente se viene con un esquema de imposición, se despiertan las sospechas, presidente. Nuestra bancada no va a poder respaldar este proyecto. Gracias. Sí, solamente para recordarles, antes de dar la palabra al congresista Víctor Andrés García Belaunde, que la Junta de Portavoces, por unanimidad, acordó poner estos dos temas. Por unanimidad. Congresista García Belaunde. Presidente, qué pena realmente. Este decreto, el 003, que tanto hemos criticado todos, y en la Comisión Lavallato en manera particular, hoy día quieren revestirlo de legalidad con 2 o 3 pequeños cambios casi cosméticos. No se está haciendo absolutamente nada, presidente. Lo único que se está haciendo aquí es respaldar a la corrupción. Nada más. Que nos digan, a ver, ¿por qué ponen el 10%? ¿Por qué seguimos con el 10%? O sea, los que tienen más de 10% están sujetos al decreto de urgencia 003. El que tiene menos de 10 no está. Qué curioso. Hay muchos que no están menos del 10%. JJ Camet, ICSA, etc. ¿Se va a beneficiar de esas empresas? ¿Por qué el 10%? Que me explique alguien de un estudio de abogados, algún abogado que representa un estudio de abogados con clientes poderosos, que nos explique cómo es el 10%, por qué es el 10 y no es el 9 o el 11%, o el 5, o el 15, que me explique. Porque acá hay abogados, presidente, yo soy abogado, yo puedo mostrar mi lista de clientes, no los tengo hace 30 años que me dedico a la política. Yo emplazo a los abogados que están acá, que defienden este decreto, que digan si sus estudios de abogados al que pertenecen tienen clientes vinculados a Lavallato. Que digan acá, que hagan una declaración jurada ante todo el Pleno, si ellos tienen o no vinculaciones, algún tipo de vinculación con alguna empresa que esté vinculado a Lavallato. Porque acá, presidente, hemos visto hace pocos días cómo Alfa Cónsul, que es la supervisora de la Interoceánica del Sur, hizo el estudio de factibilidad diciendo que era una maravilla, que era un gran negocio, y luego acaba de supervisora. Y hemos visto cómo el dueño, además, acaba con $2.600.000 en el banco privado de Andorra. Y eso no está acá. O sea, las supervisoras que han supervisado en nombre del Estado, es decir, cuidando los intereses del Estado, se han vendido.
para sobrevalorar las obras. No están acá. Eso es gravísimo, presidente. Yo le digo una cosa, yo no puedo seguir en la Comisión Lavallato si aprobamos este decreto supremo, o este decreto, o esta ley, o damos forma de ley a un decreto de urgencia que es trafero y que solamente busca cuidar la cadena de pagos de los ladrones y no combatir el delito. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Rosas. Presidente, en una situación tan difícil para el país, donde la corrupción campea y donde también hay presiones de todos los lados, desde el Ejecutivo al Legislativo y desde el Legislativo al Poder Judicial, nosotros no podemos permitir que pase nuevamente este proyecto de ley que en realidad tendría un nombre propio, se llama Graña y Montero. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que esta empresa asociada nada menos que a la corruptora más grande de Latinoamérica, Odebrecht, ha permitido de que el país y otros países estemos en este momento trabajando en cada uno de los congresos, comisiones especializadas para descubrir el robo de estas empresas. Y nosotros en este momento lo que tenemos que hacer, si tenemos honor en esta oportunidad, lo que tenemos que hacer es pasar a un cuarto intermedio esto y darle más profundidad y una discusión mayor, porque el 5.2 no aclara lo que deberíamos nosotros plantear. Y lo que tenemos que hacer es hablar de los vinculados, asociados y consorciados en esta ley, de tal modo que se tenga que tomar en cuenta todos estos aspectos. Por esta razón, los del Frente Amplio estamos de acuerdo para que se pase a un cuarto intermedio. Gracias, congresista Rosa. Congresista Dahmer. Congresista Manuel Dahmer. Señor presidente, el país vive una circunstancia bien singular, aparte del ánimo futbolístico. La circunstancia singular es que se había empezado a avanzar en determinar ciertos casos de corrupción muy graves y aparecían las pruebas y las denuncias y el Congreso empieza a discutir un tema. Y el tema que discute el Congreso es un tema en el cual en la oportunidad anterior se quedó pendiente para que venga a segunda votación. Igual que otros congresistas, yo estaba pensando de que se iba a traer una rectificación, en particular a quienes están comprendidos en el ámbito de esta ley, que es el punto central, porque otros temas procesales se ven en los procesos. ¿Cuánto es su responsabilidad? ¿En qué monto se establece? ¿Cuáles son las faltas que se van a aprender? Eso se ve en otros procesos. Pero el punto crucial de la ley es si los incorpora o no lo incorpora en el ámbito de la ley. Y aquí se le está excluyendo, como han dicho congresistas de otras bancadas con los cuales tenemos diferentes puntos de vista sobre muchos aspectos. Pero creo que en este aspecto concordamos en que es imprescindible que se modifique ese artículo para que en el ámbito de la ley estén incluidas también los socios peruanos. Estén participando todos los socios peruanos, cualquiera que sean, y que se determine judicialmente la responsabilidad y se determine administrativamente el pago. Si no va a parecer que este señor del Regatas, que ahora ha sido declarado inocente, se va a convertir en el símbolo de la impunidad. En adelante ya no va a pasar nada. En adelante las denuncias van a ser sectorializadas y como son procesos largos o complejos o internacionales, al final terminan con circunstancias donde se va evaporando el tema de la lucha anticorrupción. Por eso quiero aunarme a las críticas que han hecho congresistas de otras bancadas y reclamar que este tema sea postergado para otra sesión y que la comisión respectiva traiga, acogiendo a las propuestas que se han hecho, a las críticas que se han planteado, traiga la modificación de ese artículo para que se incorpore expresamente a los socios nacionales que tengan que ver con estos hechos de corrupción. Me ha pedido la palabra el congresista Glave. Muchas gracias, presidente. Creo que tenemos un problema, presidente, y tiene que ver con probablemente la manera en la que finalmente aprobamos las normas en el Parlamento. Porque no estamos saliendo de un cuarto intermedio, estamos entrando a una segunda votación. Y creo que ese es un tema que tenemos que recordar. Y es que tuvimos una primera votación que fue unánime,
y ahora estamos pasando a la segunda votación de esta norma. En el interín entre la primera y la segunda votación es evidente que hay un conjunto de elementos que a todos nos gustaría añadir, presidente. Y yo creo que varias de las voces que están levantándose acá son voces con las que yo comparto el hecho de que sería importante incluir en todo el aspecto de la norma a Graña y Montero, a JJ y Camet y a cada una de las empresas peruanas coludidas con corrupción con la empresa Odebrecht. Este proyecto, sin embargo, presidente, incluye sí la posibilidad de captar recursos de estas empresas peruanas, socias de Odebrecht, en proyectos que hayan sido confesados de corrupción en el Estado peruano. Y ese es un avance, presidente. Ahora, ¿es insuficiente? Sí, pues es insuficiente. Y en este momento, presidente, tenemos que tomar en cuenta dos cosas: la necesidad y la urgencia de avanzar en la lucha contra la corrupción, pero también que haya un consenso y una mayoría que la ciudadanía aprecie, presidente. Hoy, si se pretende votar así y ahora, lo que vamos a hacer es sembrar dudas sobre lo que se está aprobando. Entonces, si ya tenemos tantas voces que quisieran que se incorporen otros artículos, la posibilidad de coger a estas empresas peruanas coludidas con la corrupción, hagamos un esfuerzo, presidente. No nos vamos a morir por postergar una semana y que haya una mesa donde estén los voceros de las fuerzas políticas sentados con la presidenta de la Comisión de Constitución para poder ver si es que podemos modificar el texto, presidente. Para eso tenemos la posibilidad de la segunda votación. Porque en ese momento lo que sería terrible, presidente, es que la sensación de la ciudadanía y lo que transmita la prensa es que este Congreso está pretendiendo blindar a las empresas cómplices de corrupción. Cuando lo que nosotros hemos querido hacer en las discusiones que hemos tenido en la Comisión de Constitución y en la discusión que hemos tenido acá en el Pleno es lo contrario. Es como tenemos herramientas para así coger a estas empresas que cuando ya confesó la principal que ha cometido corrupción vinculado a proyectos de concesión con el Estado peruano, sus socias también sean sancionadas, presidente. Entonces, para, sinceramente, evitar sea el malentendido o sea la sensación de que tal vez sí podemos ampliar la norma, yo solicitaría a la presidenta de la Comisión de Constitución que pida un cuarto intermedio para que podamos terminar de corregir y precisar un texto que pueda generar el mayor consenso posible, presidente, y de esa manera avanzar no solamente en una norma positiva, sino en un mensaje claro a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, congresista Clave. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Nosotros, y que quede claro, y quienes han participado en la Comisión de Constitución, desde un inicio hemos sido los primeros que hemos rechazado el decreto de urgencia 003, porque entendemos de que fue un decreto de urgencia para blindar no solamente a las empresas brasileras, sino también a las empresas consorciadas peruanas, y llámese Graña Montero, JJ Camet y otras. Y no solamente hemos cumplido con irnos a una comisión y expresar las ideas, eso lo hemos demostrado en un proyecto de ley presentado por la colega Karina Beteta. Acá nos reafirmamos en una lucha frontal contra la corrupción y sí creemos que estas empresas nacionales que han lucrado y le han robado al país tienen que también estar inmersas en este dictamen. Acá no hay ningún ánimo de blindar a nadie, de blindar corrupción. La lucha lo hacemos o no lo hacemos contra la corrupción, y nosotros estamos decididos a luchar frontalmente contra la corrupción en todos los casos. Yo quiero decir que lamento de que algunos colegas congresistas tomen este tema y quieran hacer aparecer que nosotros estamos queriendo blindar. Nada más alejado de la realidad. Así es que vamos haciendo el esfuerzo, vamos mejorando, pero vamos presentando iniciativas. No solamente pues vayamos a una comisión simplemente a expresar una idea y ahí lo dejamos. Creo que nuestra responsabilidad es presentar los proyectos de ley. Yo creo que de esta discusión seguramente vamos a llegar a un mejor entendimiento, vamos a llegar seguramente a mejorar el dictamen, porque creo que es necesario. Finalmente, yo rechazo las palabras del colega Mauricio Mulder cuando él manifiesta de que acá habría un pacto
entre los fujimoristas y los amigos congresistas de Peruanos por el Cambio. ¿Pacto de qué está diciendo el colega Mauricio Mulder? ¿Pacto de impunidad? ¿Pacto de corrupción? Rechazamos totalmente. Y justo habla de pacto cuando lamentablemente el Ministerio Público, en una forma indebida, está acusando incluso al líder del APRA de tener pactos con algunos exministros, con algunos funcionarios para tapar la corrupción. Eso no es correcto, no lo permitimos, pero tampoco permitimos esa insinuación del colega Mauricio Mulder. Gracias. Finalmente, congresista Karina Beteta. A ver, congresista Karina Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, he escuchado algunas opiniones que son válidas, que justamente van en el sentido del debate, pero lamento la incapacidad de algunos colegas congresistas que solamente insultan. Y eso sí me preocupa, señor presidente, porque han sido miembros en la Comisión de Constitución, tuvieron la oportunidad de hacer llegar un alcance, presentar un proyecto de ley, porque nada les impide. Porque no solamente la Constitución dice que la bancada Fuerza Popular y la congresista Karina Beteta son los únicos que pueden legislar en este decreto de urgencia. Todos los colegas congresistas tenían la libertad de poder presentar cualquier proyecto de ley, como también los aportes y válidamente que han hecho llegar sus observaciones algunos colegas congresistas. Sin embargo, presidente, por ahí salta una voz de un congresista, pero más parece que estaría trayendo la voz de aquellas empresas corruptas, que lo único que quieren es paralizar la aprobación de este proyecto, y me preocupa, señor presidente, porque me hace recordar que luego cuando presenté este proyecto de ley, de la misma manera salían estudios jurídicos supuestos y pseudos constitucionalistas a cuestionar y decir que queríamos nosotros privar la presunción de inocencia. Y en ese sentido, presidente, obviamente, a mí me hubiera gustado en lo personal que el proyecto salga tal conforme se ha presentado, pero por ello ha habido un grande debate en la Comisión de Constitución, donde han recogido y han tenido que cuidar justamente que este proyecto de ley, luego que nosotros aprobemos en el Parlamento, no vayan estas empresas corruptas al Poder Judicial, que posiblemente pueden ahí lograr que salga a favor de ellos y luego vaya al TC, y también sabemos muchas veces cómo el TC ha resuelto en estos temas, y con ello paralizan y se quedan tranquilos con el decreto de urgencia 003. Somos conscientes que se puede mejorar, podemos seguir legislando en esa materia, pero es necesario, presidente, que debemos aprobar este proyecto de ley. Me pide una interrupción el congresista Miguel Torres, presidente. Interrupción, congresista Torres. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Presidente, me queda clarísimo lo que está pasando acá. Hace 8 meses, este decreto de urgencia fue aprobado por el Ejecutivo. Hace 8 meses, los congresistas acá de las distintas bancadas han podido presentar sus proyectos de ley. Hace 8 meses, presidente, no han presentado nada. Y que se escuche bien, no han presentado nada. Porque ellos hacia la lucha de la corrupción no tienen ningún compromiso. Pero, presidente, si se tiene que esperar una semana más para que quede en evidencia de que no van a presentar nada o que van a ayudar en realidad a esas empresas a generar un texto inconstitucional, y que así, como quienes ya tienen costumbre de irse al tribunal, dejen sin efecto la norma, bueno, dejemos, presidente de la Comisión de Constitución, una semana más. Si en 8 meses no presentaron nada, ojalá que en una semana se den el tiempo de hacerlo. Puede continuar, congresista Beteta. Presidente, sí, y espero, presidente, que en esta semana de reflexión que quieren algunos colegas congresistas, yo les invito a leer el decreto de urgencia, el 003, y este proyecto de ley, presidente, el dictamen que mejora. Y por supuesto que estamos legislando para que podamos sancionar a aquellas empresas corruptas, aquellas empresas que de manera consorciada se prestaron para que puedan estafar al país. En ese sentido, presidente, esta semana
que propongan, que traigan algún texto, no solamente los insultos, sino que se dignen al menos en leer, presidente, y hacer una diferencia. Por supuesto que queremos una norma donde podamos sancionar a todos aquellos corruptos, pero para ello también nosotros hay que decirle al país, y rechazamos tajantemente que este proyecto de ley busca proteger a algunas empresas corruptas y a las empresas asociadas. Por ello, presidente, yo como autora de este proyecto rechazo tajantemente alguna insinuación indecente de algún colega congresista que pretende quitarle legitimidad a este proyecto de ley. Por ello, presidente, acogiendo el pedido de algunos colegas congresistas y el congresista Miguel Torres, pedimos a la presidenta de la comisión que podamos dejar una vez más una semana de reflexión y esperemos que la siguiente semana traigan propuestas concretas y no solamente agravios, insultos. El verdadero que quiere luchar contra la corrupción lo demuestra con hechos concretos y presentando los proyectos de ley y no gritando y simplemente difamando, presidente. Ya creo basta, este Congreso no le podemos permitir a aquellos congresistas que solamente viven del lobby seguramente y por ello vienen a querer frustrar un proyecto de ley para que luego acudan al Poder Judicial, se vayan al Tribunal Constitucional y ahí ya sabemos cómo pueden sacar sus resoluciones a favor y con ello perjudicar al Perú. Gracias, presidente. Gracias, señora congresista. A ver, congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidente, bastante sorprendida, considerando que en la ocasión anterior tuvimos 98 votos a favor respecto del dictamen. Dos temas importantes, presidente, a resaltar. El primero, que justamente ha sido aludido por mis colegas Miki Torres y la congresista Beteta, en el sentido que si estamos buscando que la norma tenga vicios de inconstitucionalidad o estamos buscando que las empresas corruptas vayan al Poder Judicial y consigan que la norma les sea inaplicable, entonces pongamos los vicios de inconstitucionalidad de una vez y todos blindados. El segundo tema, presidente, nuevamente sorprendida, es que ni siquiera algunos colegas leen el dictamen. Cuando hablamos del 10%, no es el único medio para establecer la vinculación. El artículo 2 también señala el criterio de control que ejerce sobre las empresas vinculadas. Entonces, la verdad, presidente, no tenemos ningún problema en pasar un cuarto intermedio. Hemos esperado 8 meses para corregir esta norma. No tenemos ningún problema en esperar una semana más, pero sí que se tenga claro que la necesidad de modificar esta norma pasa por respetar el principio de presunción de inocencia y que estas empresas corruptas nacionales no se vayan al Poder Judicial a querer que les resulte inaplicable. Por eso, señor presidente, le solicito pasemos a un cuarto intermedio. Gracias, congresista Letona. Solamente para información de la representación, como señalé el día de ayer en la Junta de Portavoces por unanimidad, viendo la votación anterior, se planteó la posibilidad de iniciar este pleno con los dos temas que están en agenda. Coordiné con la presidenta del Consejo de Ministros para que su exposición empiece a partir de las 10:30, por eso que ha sido un acuerdo por unanimidad. Pero quiero informar, visto el pedido de la congresista Letona, que pasa a cuarto intermedio, y más bien anunciar que se encuentra en el recinto del Congreso la señora Mercedes Sarao Fernández, presidenta del Consejo de Ministros, quien concurre al Congreso de la República acompañada del Gabinete Ministerial para exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requieren la gestión de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú y el artículo 82 del reglamento. Se le va a invitar a pasar a la sala de sesiones y se suspende la sesión por un breve término.